Bueno, ya es la una, vamos a dar inicio. La Facultad de Zootecnia y Ecología, a través de la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural, les da una cordial bienvenida a esta charla titulada Importancia de la hibridación en la evolución, un estudio de caso con murciélagos que será impartida por la maestra en Ciencias, Aline Méndez Rodríguez. Les comento un poco de su currículum. La maestra, Aline es maestra en biología, perdón, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación son la genética de población, filogeografía e hibridación, principalmente en murciélagos, y bueno, ha desarrollado una serie de proyectos de investigación en esa área. Entonces, sin más preámbulo, pues le damos el tiempo a la maestra Aline para que nos imparta esta charla. Le agradecemos su presencia. Hola a todos, muy buenas tardes. Como le comentaron, pues soy Aline Méndez Rodríguez y les voy a platicar un poquito de la hibridación. Y pues antes que nada, muchas gracias a la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua por la invitación y por el espacio de poder compartirles este tema que es muy importante para todos, para la evolución. Y bueno, entonces, pues no sé si recuerdan que pues en nuestras primeras clases de biología en la universidad o ya incluso al final, cuando pues planteamos nuestros proyectos de tesis, ya sea de licenciatura o de posgrado, pues siempre debemos de tener bien claro con qué especie estamos trabajando, cuál es nuestra especie de estudio. Y bueno, eso nos lleva también a la parte de, pues, a veces, ¿qué es una especie? ¿En dónde está el límite entre una especie y la otra? Y bueno, este problema se ha presentado pues, para muchos taxónomos, para muchos naturalistas de diferentes áreas de la biología. Y todas han contribuido en cierta forma para tener pues, la clasificación biológica que actualmente tenemos. Y bueno, este concepto parece muy sencillo y pues el concepto básico que nos dan en la secundaria, preparatoria y al principio en la universidad es que una especie es un conjunto de poblaciones de individuos que comparten ciertas características y que son capaces de reproducirse. Entonces, ese es un tema bastante, pues un concepto muy sencillo, pero ¿qué pasa cuando a veces llegamos a campo y vemos que realmente no es tan sencillo? Esta es una especie, la araña Happy Face, que tiene diferentes morfotipos. Entonces, si no estamos relacionados con estas especies, con esta especie, podemos decir que esta especie es diferente a esta, que diferente a esta, y aquí ya tendríamos más de 19 especies. Pero pues algunos investigadores que trabajan con esta especie han visto que es la misma, pero que tiene morfos diferentes. Entonces, ahí es un poquito más difícil definir qué es una especie a diferencia de otro individuo con otro individuo, que es realmente una especie. Y bueno, podemos llegar a campo. Nosotros vamos a nuestra práctica de campo, trabajamos con ratoncitos, capturamos 2 ratoncitos y juramos que son iguales, que son bastante similares, sus orejas, su cola, el pelaje, pero pues, oh sorpresa, son especies diferentes cuando ya llegamos al laboratorio. Entonces, aquí es difícil. ¿Cómo reconocemos qué es una especie? Esto pasa mucho en murciélagos. Con los avances de la tecnología molecular y sus amplios usos, hemos logrado identificar más diversidad de la que creíamos antes. Aquí hay un ejemplo de Rhinolophus, en las que creíamos que era una sola especie, pero con todas estas prácticas moleculares vemos que son más de una especie. Esto se le conoce como especies crípticas. En campo podemos ver, creemos que es lo mismo, pero ya en la parte de biología molecular vemos que tienen distancias genéticas bastante considerables, que son grupos muy diferenciados con una historia evolutiva bien diferente. Entonces, aquí también, ¿qué es una especie? ¿En dónde está el límite? Siempre ha sido muy diferente, muy difícil, y pues muchos investigadores de diferentes áreas han realizado conceptos de especies bien diferentes para cada característica de los seres vivos. Pero pues no es que una esté en contra de la otra, que una sirva más o que tengamos que integrar todos estos conceptos, sino mucho va a depender de lo que estamos trabajando. Entonces, pues en el concepto básico que nos enseñan en la secundaria, que es poblaciones con características similares que se pueden reproducir, ¿en dónde cabe la hibridación? Mucha gente conoce este ejemplo que es muy común,
que si cruzas si se reproduce el macho del burro con la hembra del caballo, pues sale una mula. Y se sabe que la mula no se puede reproducir. Y generalmente hasta aquí llega la parte de hibridación. Sí, son dos especies diferentes, pero no pasa del primer híbrido si es que se logra. Pero, ¿qué pasa cuando sí se pueden reproducir y tener descendencia viable? Son dos cocodrilos. Está el Cocodrilus acutus y el Cocodrilus moreleti, que se sabe que ha tenido a través del tiempo algunos eventos de hibridación. Sus crías son viables, se pueden reproducir ya sea con Cocodrilus acutus o con Cocodrilus moreleti. Y también se pueden reproducir entre híbridos y híbridos. Esto actualmente pasa más. Hubo algunas personas que introdujeron Cocodrilus moreleti en hábitat de Cocodrilus acutus, porque pues dijeron que era lo mismo, pues se parece bastante, y pues lo que pasó es que comenzó a haber muchísima reproducción entre estos dos cocodrilos, y las descendencias resultaron que pues se pueden reproducir entre ellos, que son hasta más, con una mayor adecuación que en el caso del Cocodrilus acutus, y que ahorita ya estamos viendo un fenómeno de desplazamiento con una de las especies parentales. Entonces, pues aquí, ¿cómo cabe, o sea, en el concepto básico biológico de especie, aquí ya se pone un poquito más complejo lo que es la hibridación, cuando hay descendencia viable? Entonces, pues ya con los estudios genéticos, comenzamos a ver que se acuñó un término que se llama introgresión genética. Para algunos investigadores, la introgresión genética es un sinónimo de la hibridación. Para otros, la hibridación se refiere más a la reproducción entre taxa solamente, y la introgresión genética ya es introducción del material genético de una especie o un taxa a otro. Esto se va a dar cuando hay muchas y repetidas cruzamientos entre híbridos y las especies parentales, o híbridos entre híbridos. Ya vamos a ver que ya hay un cambio genético. Entonces, pues, esta es un poquito de la diferencia que manejan algunos autores. Bueno, entonces, algunas consecuencias que va a tener esto, a veces, va a depender de muchos factores, es que por la inclusión del material genético, vamos a ver un aumento en la diversidad genética, y a veces en la diversidad biológica, por la formación de nuevas especies de origen híbrido. Y bueno, esto generalmente se ha reportado que pasa entre taxones estrechamente relacionados, entre especies hermanas. Por lo tanto, muchos investigadores creen que simplemente es una etapa de transición al aislamiento reproductivo y que finalmente se van a separar. Uno pues creería que la hibridación es fácil de detectar. En este caso que podemos ver aquí, pues se puede ver que los híbridos pues tienen características como intermedias, pero muchas veces los híbridos van a presentar características que se van a parecer mucho a la especie parental A o la especie parental B o a ninguna, y entre híbridos pueden ser diferentes. Entonces ahí es cuando se vuelve un poco más complejo, y la especiación a veces puede llegar a ser críptica, y no es tan fácil reconocerlos ni saber las consecuencias evolutivas que va a tener para las especies parentales. Bueno, aquí también menciono que la dirección y el grado de introgresión genética y las consecuencias evolutivas que va a tener para las especies parentales y para los híbridos va a depender de muchos factores, como es el grado de solapamiento de la distribución entre las especies parentales. No es lo mismo que las especies estén en simpatría o en alopatría. No es lo mismo que su distribución pues esté pues poquito en simpatría o mucho. No es lo mismo. La compatibilidad de genoma, la fuerza de las presiones selectivas son bien importantes. Los híbridos tienen una selección positiva, una selección negativa, son más capaces que las especies parentales. Todo eso van a ver que pues hay tantas variaciones que puede haber aquí en la introgresión genética que muchas veces es muy difícil de comprender y va a depender mucho de nuestro modelo de estudio. Bueno, algo muy importante que ha mencionado a los biólogos, que para evitar esta reproducción entre especies de forma natural,
se encuentran las barreras reproductivas, que justo evitan esto, evitan los híbridos. Las barreras reproductivas pueden ser varias. Aquí, bueno, voy a mencionar dos tipos, las precigóticas y las poscigóticas. Las precigóticas son barreras que van a impedir la formación de los individuos, de los cigotos híbridos. Esto se puede dar por muchas cosas. Que los bichos no se encuentren en el mismo espacio, en el mismo tiempo, que se comportan de forma diferente o que haya incompatibilidad gamética. Que el pájaro cantor no reconozca alguna otra especie, la hembra. En el caso de los Ariocarpus cochubellanus, aparte de que se encuentran en una distribución diferente, la flor abre en meses diferentes. Entonces, esa es una barrera que va a evitar que muchas especies presenten la hibridación, que presenten esta reproducción. También hay barreras que son, bueno, este es un ejemplo también, si no tienen el mismo lenguaje, si no se comprenden, pues muchas veces pues, no se va a llevar a cabo la hibridación. Este es otro ejemplo en el que si de casualidad el polen de una especie se va al estigma de la otra flor, pues el tubo polínico se rompe y no se forma, entonces no se llega a dar la semilla. Entonces, estos otros mecanismos que se tienen en plantas, pues generalmente como todo es un poco más complicado porque no solamente va a depender de las características intrínsecas de la especie, sino de los polinizadores, quién va a mover el polen, quién va a mover la semilla. Entonces, pues generalmente con las plantas, mover estas cuestiones de hibridación es un poco más complicadas que en los animales. Bueno, también están las barreras posigóticas, que aquí es que se va a reducir, puede que a veces no se llegue a dar el embrión, que nazca muerto el producto o que llegue a sobrevivir poquito, o como en el caso de la mula, pues que no se pueda reproducir. Entonces ya no se va a llegar la segunda generación, se va a quedar en la primera generación, que se conoce generalmente en la parte de los genetistas como la F1, primera generación, y la F2, la segunda generación. Este es un ejemplo también de la oveja con la cabra. Eso es promovido por los humanos y tenemos este pequeño que a veces le dicen cabreja a algunos y está muy bonito, pero no se ha logrado la segunda F2. Eso quiere decir que este cabrejo no va a poder reproducirse. Entonces, hasta ahí va a llegar la hibridación. Entonces, esta es una barrera que tienen los seres vivos para reproducirse con otros taxones, con otras especies. Bueno, también está este término que se llama zonas híbridas. Las zonas híbridas son regiones geográficas donde están híbridos que son fértiles o parcialmente viables. Generalmente esta se reconoce que están en el ecotono. Como ustedes sabrán, pues es que tienen las características de un tipo de vegetación y de otro tipo de vegetación. Entonces aquí es donde se mantiene en contacto la especie A con la especie B. Entonces aquí generalmente, no siempre, vamos a poder observar a los híbridos. Entonces, siempre hay que ver la interrelación como espacio-temporal. O sea, están en un espacio, están en el mismo tiempo, y ya vimos que también la selección natural influye. Entonces, son varios factores. Y por esos varios factores hay diversos modelos. ¿Qué les voy a explicar algunos modelos? Hay muchísimos modelos de acuerdo a cómo van a presentarse estas características. Entonces, les voy a enseñar unos modelos que son dependientes de la selección natural y de la dispersión de las especies. Entonces, primero, los modelos independientes del ambiente. Entonces, aquí se asume que los híbridos tienen una selección natural negativa en su contra. Y pues aquí hay un modelo que se llama modelo de zona de detención o unimodal. Entonces, aquí mencionan que los híbridos son como unas clinas. Se van a mantener en el ecotono porque va a haber entrada de las especies parentales para formar a los híbridos, pero no va a haber mucha adecuación de los híbridos. Entonces, va a haber un equilibrio entre los que entran y que no tienen tanta adecuación como las especies parentales. Ese es un tipo de modelo. Está el modelo de reforzamiento, en el que menciona que igual los híbridos no tienen tanta adecuación igual, y
Y mencionan que esto puede ser un reforzamiento de estas barreras presigóticas. Entonces tendríamos las presigóticas y las posigóticas. Entonces, ya con esas barreras vamos a evitar que se produzcan los híbridos o que se mantengan, que lleguen hasta la F3, a la F4, que se mantengan en muchas generaciones. También hay otros que son dependientes del ambiente. Esto se maneja un modelo que se llama superioridad híbrida, que como su nombre lo dice, es que los híbridos van a tener una ventaja de la selección natural. Pero van a tener esa ventaja en distintos ambientes de donde están sus especies parentales, la especie parental A o la especie parental B. Entonces, pues se van a ver en el ecotono o en algún otro ambiente. Como lo mencionabas, eso se ha visto en cocodrilos, en el Acutus y el Morelleti, que el híbrido se ha visto que está más en el ecotono. Entonces está muy bien porque así no compite con las especies parentales. También hay otro modelo que se conoce como mosaico o bimodal, en la que las zonas híbridas van a estar dentro de las zonas de distribución de las especies parentales. Por eso dicen que es mosaico, porque va a haber pequeños como manchoncitos y lo podemos encontrar los híbridos por todos lados. Y es bueno, eso es de la parte del ambiente y de la selección natural. Pero también intervienen otros factores. Como les comenté, la hibridación es muy común e intervienen muchísimas cosas. ¿Qué pasa cuando el híbrido se reproduce más con la especie A y no tanto con la especie B? Van a pasar otras cosas bien diferentes. Aquí hay un modelo que generalmente esto es aceptado cuando una especie aumenta su distribución geográfica. Cuando aumentan la distribución geográfica, generalmente la especie colonizadores son menor en número de individuos y los locales son más estables demográficamente. Entonces, generalmente va a haber una mayor reproducción de los híbridos con la especie local que con la especie que viene de otro lado. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Los rojitos es la especie A y los azules, imaginemos que es la especie B. Este de aquí es el híbrido. Los puntitos indican la intensidad de la reproducción. Entonces, en el tiempo 1, los híbridos se reproducen de igual forma con la especie A que con la especie B. ¿Qué va a pasar en el tiempo 3? Pues aquí vemos que los híbridos se siguen reproduciendo con la especie A y con sus mismos híbridos, pero ya no se reproducen ni están en contacto con la especie B. Si esto se sigue manteniendo, a través del tiempo lo que vamos a ver es que genéticamente va a reemplazar la especie A en los híbridos. Ya no van a tener tanto de la especie B y a través del tiempo se va a ir diluyendo. Entonces muchas veces es este tiempo el que vemos y tenemos que ver y reconstruir un poquito de la historia de lo que pasó. Bueno, este es un caso que es muy común en los híbridos cuando una especie parental colonizó otra área de la otra especie parental. En el caso número 2, vemos que los híbridos se reproducen más con la especie B que con la especie A. Por eso vemos más circulitos azules. A través del tiempo, pasó similar que el anterior, se sigue reproduciendo con la A y ya no tiene contacto con la B, pero se sigue reproduciendo con los híbridos. Y al reproducirse con sus mismos híbridos más que con una especie parental, lo que vamos a ver a través del tiempo es que vamos a ver los dos genotipos de la especie A y de la especie B, mayor de la especie B que de la especie A. Y esto es el resultado que vamos a tener. Entonces, como ven, ya no solamente interviene la selección natural, ni la distribución de la especie, también ahora está viendo las preferencias que se tienen de reproducirse con una especie parental o con la otra especie parental. Entonces, a través del tiempo, esas preferencias van a ir modificando el genotipo. Muchas veces también el fenotipo que vamos a estar observando en las especies. Entonces, pues ya se complicó más aquí. Y algunas consecuencias que vemos de la hibridación, consecuencias evolutivas para las especies, es una. A veces lo que puede llegar a pasar es que se extinga alguna de las especies parentales. Esto va a pasar cuando el híbrido se reproduce más con una especie
pero mucho, 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 y casi no con la otra. Entonces, generalmente eso lleva a la extinción de alguna de las especies. Otra es el aumento de la diversidad. Esto pasa cuando la hibridación, las retrocruzas, son menores. Y esto también se aplica para algunos otros temas como la genética de la conservación. Ustedes saben que es una rama muy importante ahorita como está la situación a nivel diversidad aquí pues en el mundo. Es a otra escala, pero también sirve como ejemplo. Lo que hacen es, hacen traslocación de individuos, entonces, de la misma especie, por eso digo que es a otro nivel. Si tienes poblaciones con una diferente diversidad genética, que no hay mucha migración, mucho intercambio, lo que hacen es que hacen traslocación de individuos. De la población A los pasan a la población B y lo que hacen es que en la población B aumenta la diversidad genética porque ya le metiste de otra población. Esa es la teoría. Ya hemos visto, desafortunadamente no es tan sencillo y muchas veces no aceptan al extranjero y no tiene descendencia viable, pero ese es el principio y si es bien llevado, sí se puede llevar a cabo sin ningún problema y aumentas la diversidad genética de alguna especie que está en peligro de la conservación, que esté amenazada en alguna categoría de la NOM, de la IUCN. Bueno, y esto también pues sirve para entre especies, puedes aumentar la diversidad genética. Eso también se ve en el lobo mexicano, que ya se ha visto que hay tanta reproducción con coyotes, con otras especies que ya están mermando, en este caso, mermando la diversidad genética del lobo, pero también aumentando su diversidad genética. Entonces, es cuestión de ver dos caras de la moneda. Otra situación que puede pasar cuando hay hibridación es la especiación. Cuando el híbrido tiene una mayor adecuación en ambientes distintos de las especies parentales. Esto, hay más ejemplos en plantas. Hay plantas que tienen un origen híbrido, entonces ya tenemos más especies. Otra que puede pasar es fusión de las especies. Aquí hay mucha hibridación entre las dos especies. Hay tanta hibridación que se rompen las barreras reproductivas y en vez de diverger, que se hayan hecho dos especies, pues se van a converger y puede haber pues una fusión de especies. Entonces, de forma muy general, son las consecuencias evolutivas que puede tener la hibridación para las especies parentales y para los híbridos. Y bueno, ¿cómo detectamos la hibridación? Antes se detectaba con cuestiones morfológicas, bueno, también morfometría geométrica, podemos llegar a identificarlos. Con los avances de la genética y con su amplio uso, pues ya se han metido más en estos, se han utilizado marcadores de ADN mitocondrial, marcadores nucleares, o se han utilizado las características de ambos para poder estudiar la hibridación. Hay investigadores que hasta utilizan para murciélagos ecolocalización, hacen análisis de pelo, morfología geométrica, ADN nuclear, ADN mitocondrial, entonces ya vienen trabajos un poquito más robustos, pero pues estas son las formas en las que nosotros podemos detectar la hibridación. Recordemos que los híbridos no siempre tienen características intermedias de las especies parentales, entonces podemos a veces llevarnos una sorpresa cuando trabajamos en campo. Bueno, la hibridación ha sido más aceptada por los botánicos. Ellos pues lo ven como algo importante dentro de la evolución de las plantas. Se estima que más del 25% de las plantas está implicada en la hibridación. Sin embargo, los zoólogos siempre han sido un poco más reservados con esta parte de la hibridación y muchas veces lo manejan como algo poco común, como muy antropocéntrico. Entonces, se cree que aproximadamente es el 10% de los animales, pero hay que considerar que quizá no se ha estudiado de esta parte. Esta parte de la genética no se ha estudiado en esta perspectiva para muchos animales. Y pues como todo, falta mucho por conocer. Y bueno, ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos. Unos ejemplos son los aloguatas, los monos aulladores. Se han detectado varios estudios de hibridación entre estos monitos. Aquí podemos ver la especie parental, Aloguata caraya, Aloguata guariba clamitans, y aquí está el híbrido. Como ven, sí está negro, como la Aloguata caraya. Tiene poquito de, ¿qué será? Pelaje dorado, anaranjado, de la Aloguata guariba, pero pues no es tan evidente. Que bueno fuera que la mitad fuera negro y la mitad dorado.
o o pelaje mitad y mitad, eso sería más sencillo, pero no siempre pasa. En alóhuatas se ha visto mucho. En México tenemos reportes de hibridación en alóhuatas. Tenemos en Tabasco la alóhuata pigra con el alóhuata paliata. Hemos visto que hibridan. Hay muchos reportes en varias partes del mundo. Otro ejemplo es el asno y la cebra. Este es un ejemplo de una hibridación que ha sido promovida por los humanos y da como resultado al conocido como sedonk o sonki. Como ven, está bien bonito, tiene las patitas como la cebra, también se parece un poco a un burrito, pero pues esto es un poquito promovida por los humanos y se sabe que la F1, recuerden que la F1 es la primera generación, es capaz de reproducirse. Entonces, pero hay unos ejemplos por ahí, hay un artículo en los que sí se ha visto de forma un poquito más natural, pero pues es promovida por humanos. Otro ejemplo de esta es el gato con el cerval. Esta hibridación a propósito ha sido prohibida por algunos países porque no quieren perder la identidad genética del cerval. Acuérdense que las consecuencias evolutivas para las especies parentales. Entonces, generalmente la primera generación, el primer híbrido de esta cruza, resulta en un gatote de 4 a 9 kilos. O sea, está gigante el gato. Eso pasa en la F1. Dentro de la misma camada puede haber, pues, gatitos que pesen un poco más, un poco menos. Y se ha visto que a partir de la F2, o sea, la segunda generación, pueden bajar de peso hasta, bueno, pueden ser gatitos de entre 3 a 6 kilos. Entonces ya es una reducción de su tamaño bastante significativo. Y bueno, el gato y el cerval dan a este hermoso gatito. Como saben, como se ve, lo hacen para cuestiones, pues, vender, para como mascota. Entonces, dicen las personas que lo tienen en sus casas que tiene un comportamiento más similar al gato que al cerval. Y la verdad se ve muy bonito. Son algunos ejemplos de la hibridación inducida por los humanos. Otro ejemplo es el Lagomorphos. Aquí ya no es tan evidente la hibridación, pero se ha detectado que hay una hibridación bidireccional entre estos conejos. ¿Por qué digo bidireccional? Porque también aquí ya se mete otra complicación para la hibridación. A veces es el macho de una especie que prefiere a la hembra de la otra especie. Y no es lo mismo que si fuera este macho con la hembra de la otra especie o todos contra todos. Va a traer señales genéticas bien diferentes, que ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, otro ejemplo aquí es el miotis. Estos murciélagitos son de Europa, del sur y el centro de Europa. Hay diferencias morfológicas, aunque no los vean mucho, hay diferencias ecológicas, son especies, son grupos bien diferenciados y se ha visto que ha habido un reemplazo mitocondrial de miotis en miotis bliti. ¿Por qué mitocondrial? Ustedes saben que, bueno, acuérdense de sus clases de genética, que el genoma mitocondrial se transmite de madre a hija. Eso quiere decir que nosotros tenemos la mitocondria de nuestra mamá y es la misma que la de la abuela, que la de bisabuela y que la tatarabuela. Es como el apellido. El primer apellido se da, bueno, en algunos países lo da el papá. Entonces, imagínense que es algo así. Entonces, los hijos que vayan a tener van a tener la mitocondria de la mamá. Entonces, así es como se va a transmitir la mitocondria. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que cuando hay un reemplazo mitocondrial, es porque es la hembra de una especie la que se está reproduciendo con los machos de la otra especie, en mayor dirección que la hembra de una especie con la otra. Sé que es un poquito complicado de entender, me ha costado mucho, pero pues así funciona. Cuando hacemos estudios utilizando el genoma mitocondrial, cuando hacemos estudios utilizando el genoma nuclear, pues la historia cambia porque ahí ya hay recombinación. Y generalmente vemos la señal un poquito más atenuada porque recuerden que solamente estudiamos un cachitito del ADN nuclear, ya que si estudiamos todo el genoma o todo esto de la genómica, SNPs y todo eso, ya vemos una señal un poquito más grande de la parte nuclear. Pero esto les va a quedar un poquito más claro en otro ejemplo que les traigo.
Bueno, esto es en aves. Como ven, la hibridación está en todos lados. Nomás que falta mucho estudio. Estas dos aves sí se diferencian un poquito más con los ornitólogos, los especialistas. Tienen diferencias a nivel de las alas y el sonido también es bastante diferente. Bueno, su canto. Aquí los machos son muy territoriales y las hembras son las que se desplazan. Entonces, aquí ya es otra característica para la hibridación. La parte de cómo se comportan las especies. ¿Quién es el que se desplaza? Entonces, como ven, cada vez se está complicando más esto de la hibridación y sí va a depender mucho de qué especie estamos trabajando. Aquí en este estudio que realizaron, encontraron una introgresión nuclear. Entonces aquí ya hay un intercambio de hembras, machos, machos y hembras de las dos especies. Y encontraron poco intercambio mitocondrial. Entonces aquí habrá que ver bien cuál es la historia de vida de las especies para poder darle una interpretación adecuada. Y bueno, en humanos también hemos detectado hibridación. Hay numerosos estudios a través de muchos años que han visto que hubo una hibridación entre neandertales y humanos. Que tal vez así en nuestras fantasías nos podamos pensar algo así, o que llegó la neandertal, le dio un garrotazo al Homo sapiens y se lo llevó a su cueva. Pero bueno, lo que vimos, hay varios estudios que lo prueban, que neandertales hubo un intercambio, una hibridación entre humanos modernos. Eso se vio con algunos fósiles que encontraron de Neandertal, que vieron que sí, hubo aquí un intercambio. Y no solo eso, también los denisovianos con los humanos. Ha habido varios intercambios. También encontraron un homínido que todavía no han logrado bien identificar, pero que es diferente. Esto en el pasado de hace 100.000 años, que realmente para el tiempo evolutivo, pues no es nada. Entonces, como vemos, la hibridación ha sido ampliamente documentada en diferentes grupos, inclusive en los Homo sapiens. Y bueno, esto es de la parte general. Voy a aterrizar un poquito de los murciélagos antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, de los murciélagos, hasta donde yo revisé, la última revisión de estudios que llevé, encontré 31 especies de murciélagos pertenecientes a 5 familias que se les ha detectado hibridación. Esto es principalmente con métodos moleculares. Yo discrimino un poquito de aquellos trabajos que realizaran estudios finos que pudieran detectar la hibridación, porque hay algunos que sí mencionan que puede haber hibridación, y esto lo mencionan porque a veces cuando haces análisis nucleares y análisis mitocondriales no concuerda muy bien. Y ahí pueden decir, pues puede ser que sea hibridación, pero el que no concuerden se puede ver a muchas cosas, desde la tasa de evolución o que hay polimorfismos ancestrales que se están presentando. Entonces, puede que son especies muy cercanas y por eso tengan ahí un parentesco, pero no necesariamente es que sean hibridación. Entonces, algunas especies en las que hemos visto que tienen hibridación. Y bueno, mi trabajo de maestría y algunos otros trabajos que he tenido es un proyecto bastante grande en la que estudiamos la introgresión genética de 2 especies de Pteronotus, Pteronotus fulvus y Pteronotus gymnonotus. Esos son murciélagos mormópidos, para los que no los conocen. Son cavernícolas, se aparecen muchísimo. Y la historia fue de que estaba mi grupo de estudio en el campo, llevamos maestros a lo largo de todo el país, llegamos a Oaxaca y vimos algo muy extraño. Vimos un Pteronotus que parecía un fulvus grandote, como un gymnonotus, o un gymnonotus chiquito, pero era adulto. Entonces ahí comenzamos a preguntarnos qué está pasando, es otra especie, o tal vez simplemente sea lo que se dice que es plasticidad fenotípica, o sea, es la misma especie, pero por el ambiente muestran patrones un poco diferentes. Entonces, ¿qué es? Y fue así como se planteó mi proyecto de maestría. Si realmente había hibridación entre esas especies o era otra cosa que no estábamos vislumbrando. Bueno, aquí se los presento. Este es Fulvus y este es Gymnonotus. Fulvus más chiquito, con un antebrazo de 41 a 47, generalmente a 45 en nuestro país. Y Gymnonotus, un murciélago más grande de 50 a 56 milímetros. A veces no se ve mucho la diferencia ya que los tienes dos juntos.
Esta es una foto que tomamos en la Cueva de la Sardina en Tabasco y ahí podemos ver a los dos. Tienen una distribución simpátrica, es decir, tienen una distribución, pues en una parte de su distribución concuerdan los dos, que es principalmente en el sur de México y algunos países de Centroamérica. Entonces, esto es importante para la parte de hibridación. Y tienen características similares. ¿Qué son características similares? Viven en cuevas, en las mismas cuevas, comen lo mismo. ¿Qué más? Hay algunos meses en los que están de gestación, que se están reproduciendo, que concuerdan en esos meses de una especie con la otra especie. Entonces, todo eso nos estaba dando algunos hipótesis de qué pudo haber pasado. Bueno, también les menciono que algunos otros investigadores ya habían visto estos animalitos raros, Godwin en Oaxaca, algunos otros autores en Chiapas, y creyeron que era otra especie, la llamaron Pteronotus debji calvus. Acuérdense que en México, antes Pteronotus fulvus, era Pteronotus debji, pero bueno, ahora ya sabe que es Pteronotus fulvus. Entonces, pues todo esto nos ayudó para plantearnos los objetivos. ¿Hay hibridación? ¿No hay hibridación? Yo siempre digo que la hibridación es una historia de amor entre dos especies que se encontraron. Y bueno, lo que hicimos de forma muy general, trabajamos con algunos murciélagos de toda la distribución de México, tomamos algunas biopsias, mis compañeros de trabajo, unas biopsias de membrana alar, que no se preocupen, después de un par de meses las regeneran. Y estas son nuestras zonas de estudio. Aquí en amarillito puede ver la distribución simpátrica. Nosotros estudiamos ADN nuclear y ADN mitocondrial. Y bueno, hicimos diferentes análisis de diversidad genética, algunos análisis para detectar la hibridación. Toda esta parte la realizamos en campo. Luego, pues medimos a los bichitos de Fulvus, a los intermedios, a los que eran mayor de 46 pero menor a 50, que son los Gymnonotus, para saber estadísticamente a quién se parece, o si se formaba un grupo diferente, o era con este, o era con el otro. Todo eso lo fuimos trabajando. Bueno, como les mencioné, es un proyecto más grande, hicimos algunos otros análisis. Y lo que obtuvimos es que sí había híbridos, lo detectamos con los microsatélites, que recuerden que se pueden ver una ventana al presente, o sea, contemporáneo, que es lo que está pasando ahorita. Esto es la ventaja de utilizar los híbridos. También utilizamos genética un poquito más, que tuvieran tasa de evolución más lenta. Entonces podemos ver qué pasó por el Pleistoceno. Tenemos una ventana un poquito más amplia y así podemos comparar lo que pasó el pasado con el presente. Y lo que observamos en el pasado, estos son Gymnonotus de Panamá a Sudamérica. Y estos son Fulvus con Gymnonotus de Centroamérica y de México. Entonces podemos ver que todos los Gymnonotus de la parte de Centroamérica para arriba entran del mismo grupo de Pteronotus fulvus. Entonces ahí ya vimos, pues hay hibridación. Vemos hibridación con microsatélites, que es ADN nuclear. Ya vimos que una ventana muy contemporánea. Y ya vimos con ADN mitocondrial, que es que aquí en este caso se llama COI, citocromo oxidasa subunidad 1. Entonces eso es mitocondrial. Entonces ya vimos que hay hibridación pasada y presente, pero hay mucha hibridación pasada. Todos nuestros individuos de Gymnonotus presentaron esa hibridación. En cambio, algunos Gymnonotus, aquí hablando de más contemporáneo, presentaron híbridos. Entonces aquí ya comenzamos a hacer algunos análisis genéticos muy específicos, que no quiero especificar tanto. Vemos que hay un patrón, que antes había más hibridación y que ahora ya no está tanto. Y recuerden lo que les mencioné, que a veces hay preferencias entre machos y hembras. En cocodrilos, por ejemplo, se ha visto que las hembras de la especie pequeña prefieren a los machos de la especie grande. Entonces, yo creo que los ven más grandes, más coquetos, con una mayor adecuación, y por eso los prefieren. En mustélidos, hay especies que los machos son muy agresivos. Entonces, le ganan a la otra especie de machos menos agresivos. Entonces ahí ya tuvieron una ganancia. No es que la hembra los prefiere, es el que gana, el que gana a la hembra. Entonces ahí podemos ver un sesgo. Y eso es también importante a la hora de hibridación.
Entonces, como mencionamos, que el ADN mitocondrial se transmite de hembras a hembras, o sea, tenemos la mitocondria de nuestra mamá. Aquí podemos ver que hay una preferencia, como todos los Gymnonotus tienen la mitocondria de Pteronotus fulvus, ahí está la preferencia. Los Pteronotus fulvus hembras prefieren a los Pteronotus Gymnonotus, o sea, todos los machitos de aquí se están reproduciendo con los de acá. Entonces, ahí ya vemos algunas preferencias. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, las conclusiones que yo llegué con este estudio. Bueno, también nos falta la parte del antebrazo. Los resultados salieron que el híbrido se parece más al Gymnonotus que al fulvus. Interesante, o sea, es más grande que pequeño. Y bueno, ahora sí, lo que nosotros pudimos interpretar de todo esto es que sí hay una hibridación más histórica que contemporánea y que es asimétrica. Son los Pteronotus fulvus que se están reproduciendo más con los Gymnonotus. Que si recuerdan, yo les expliqué que había un modelo así para los eventos donde hay colonización. Entonces, eso se le conoce como un contacto secundario tras un periodo de alopatría. Es decir, eran dos especies bien diferenciadas, cada quien en su casa, y de repente se juntaron y vieron que todavía había algo de química, algo de reconocimiento, alguna compatibilidad genómica que se pudieron reproducir. Hay algunas hipótesis de Pavan y Margoyd en el que mencionan que los Pteronotus, el subgénero Pteronotus, se diversificaron aquí. Luego uno subió por acá, que es el Pteronotus fulvus, otro subió por acá y luego volvió a subir y todo eso. Acuérdense que estamos hablando de tiempos geológicos. A través del tiempo ha ido cambiando la vegetación. Entonces las especies no se mantienen estáticas, se van moviendo. No, quizá no a la velocidad que lo podamos percibir, pero a través de los miles de años se puede ir moviendo también árboles, se puede ir moviendo la vegetación, que hace frío, que hace calor. Entonces aquí la hipótesis que nosotros tuvimos es de que Gymnonotus, después de un tiempo, comenzó a subir, se reencontró con Pteronotus fulvus, y a ser una especie colonizadora, a ser menos estable demográficamente, se pudo reproducir con los Pteronotus fulvus que eran más estables. Entonces, por esto vemos este modelo. El modelo neutral o el modelo de Hoops. Y ahora lo que me falta de la investigación es saber, ¿es esto realmente lo que pasó? ¿Fue por la especie colonizadora, el modelo de Hoops, el modelo neutral, o hay algo más? Hay una selección natural a favor de los híbridos y por eso están tan extendidos. Entonces, como ven, es un tema que da para mucho y se puede interpretar de muchas formas. Bueno, también con algunos otros análisis pudimos datar la fecha en la que se llevó a cabo la hibridación y que hubo ese contacto entre los Gymnonotus y los fulvus, y fue esto las estimaciones de tiempo, estos millones de años, y también lo relacionamos con el Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá es bien importante, se ha visto que en varias especies ha funcionado como barrera. Entonces, en este momento que se volvió a salir el Istmo de Panamá, promovió que los Gymnonotus se movieran por aquí y estuvieran en contacto. Entonces, siempre podemos buscar alguna interpretación geológica, qué fue lo que pasó en ese tiempo. Entonces, ya hay selección natural, ya hay distribución de las especies, preferencias, quién se mueve, es el macho y la hembra. En este caso, son los machos los que suelen moverse más, la hembra tiene un poco más de alopatría. Y pues en general esto fue mi trabajo. Y ahora hicimos otros análisis que aquí no mencioné, pero sí identificamos que Pteronotus fulvus y Gymnonotus son dos especies completamente independientes, y vimos que hay una incorporación, una captura mitocondrial del ADN de fulvus en todos los Gymnonotus que se encuentran, que comparten la distribución. O sea, los del sur, los de Brasil, es algo completamente diferente. Y vimos que hay un incremento de la variabilidad genética. Acuérdense que es lo que les había mencionado, que los Gymnonotus ganaron variabilidad genética. Esto puede ser beneficioso o tal vez no. Es cosa de estudiarle más. Y vimos que la introgresión es más que todo histórica. Y bueno, es mi parte. Eso es todo. Quiero dejar este espacio para que hagan algunas preguntas. Y pues sé que es un tema bastante complicado y fue muy rápido. Aquí les dejo mi correo por si quieren enviarme un correo, si tienen algunas dudas, si yo les puedo ayudar en algo, pues son bienvenidas todas las preguntas. Muchas gracias, Celine.
No sé si alguien tenga alguna pregunta, chavos. Está abierto para preguntas. Pueden prender su micrófono y hacer preguntas. Adelante. No sean tímidos. Sin problema, chavos. Hola, yo sí tengo una pregunta. Adelante, Sara. Y por ejemplo, en base a lo que han observado, estos híbridos podrían convertirse en otra especie con el tiempo. Pues en el caso de los gimnonotus, si es el que te refieres, hemos visto que pues ya más contemporáneamente ya no hay tanta hibridación. Entonces yo lo dudo. Si hubiera sido pasado y se hubiera mantenido la hibridación pasada, es posible que se hubiera mantenido y hubieran tenido otra identidad como especie híbrida, pero en este caso no lo creo. Ok, gracias. Sí. No. Gracias, Sara. ¿Alguna otra pregunta? Déjame checar aquí en el Facebook a ver si alguien ha comentado. Sí, aquí hay 2 comentarios, déjame checar. Mientras, ¿alguna otra pregunta, chavos? Sin miedo. Sé que es muy complejo, son muchos factores que intervienen. Sí, bastante, pero muy interesante. Yo, Valenciano. Yo tengo, en lo que se animan, yo tengo una pregunta, Lynn. Aquí en el desierto de Chihuahua tenemos una especie que se llama Anthrosus pallidus. No sé si la ubicas. Sí. Sí, 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 están muy bonitos. Y esta especie es bien interesante porque parece ser que es facultativa, es decir, es insectívora, pero también en lo que es Baja California se ha encontrado que también es polinizador. Entonces, pudiese haber sido por esta cuestión de la hibridación o por qué tiene esta capacidad de ser insectívora, pero además bueno, por lo poco que he leído, ¿verdad? Me he dado cuenta que polinizan porque precisamente por las condiciones desérticas toman el néctar de las flores, de los aguaros, para hidratarse. Entonces, tiene que ver, podría tener algo que ver esto de la hibridación. Pues lo dudo un poquito. Generalmente no es el cambio tan drástico. Puede deberse a la facilidad del murciélago del alimento. Otro ejemplo que se me ocurre es Noctilio leporinus, que es un murciélago pescador. Pero se ha visto que dependiendo de la temporada prefiere más insectos que peces por la disponibilidad. Entonces puede que en este caso habría que estudiarlo con calma, que sea eso, la disponibilidad de nutrientes y a eso es lo que comen. Así que hay que comer lo que hay, pero sí dudo que sea de hibridación. Entonces hay que revisar con claridad la literatura. Para los murciélagos falta muchísimo y hay que ver qué encontramos ahí de la parte de alimentación. Aquí tenemos una pregunta, Alin, gracias, de Avi Tamandúa. Dice, ¿qué problemas ecológicos puede generar la hibridación de esas especies? En el caso de mi estudio, pues es algo natural, no hay ningún inconveniente. Bueno, por lo que vemos no se va a perder a ninguna especie, entonces no hay como algún problema ecológico. Falta saber si esta hibridación le da un plus a los híbridos, si gracias a esto se han podido mantener los Gymnotus en la parte norteña de su distribución, se da una selección positiva. En caso de otros animalitos, sí ha habido muchos problemas y han puesto en peligro a varias especies. En el caso, comenzó a venir algunos mustélidos, introdujeron un mustélido y pues porque no deja reproducir a la otra especie y todavía su descendencia no es viable, pues están perdiendo las especies. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer traslocación de bichos o si compramos un bicho exótico y lo liberamos en el mar, lo liberamos en la tierra, lo dejamos volar, sí es peligroso para la integridad de la genética de los bichos que se encuentran ahí. Pero en este caso no, en este caso es completamente natural y falta por estudiar, pero no pone en peligro la parte pues, de la diversidad genética y la integridad de las especies parentales. Muy bien. Gracias, Alin. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Yo tengo otra duda.
Sí, adelante, Sara. Pero más de la teoría que nos diste al principio. Claro. Por ejemplo, cuando mencionabas de los Ariocarpus, que las flores se abren en temporadas diferentes, ¿por Ujú. qué se buscaría que existieran mecanismos que evitaran la hibridación? Pues es más que todo verlo al revés. Los zoólogos, los botánicos siempre han visto pues esas barreras que hay entre que se pueda reproducir una especie o no. En cochovellanos, pues es más que toda la distribución. Se ha estudiado más porque, como vieron, pues son subespecies, no son especies completamente diferentes, pero son bien diferentes y no son la misma especie por todas estas barreras que hay. Una se distribuye más en Querétaro, otra está más arriba del desierto chihuahuense. Pero más que buscar son las barreras que hemos identificado en nuestro afán de determinar qué es una especie o no. Que recordemos que eso es meramente antropocéntrico, meramente de nosotros, que determinamos una especie y otra especie, más que sea algo natural. Entonces es como que estamos forzando que encaje los individuos, los seres vivos en esas especies, pero no es que las busquemos, son las que se han llegado a identificar y con la que algunos botánicos o algunos zoólogos han logrado poner esa barrera entre especie y otra especie. Entonces, no sé si puede contestar bien tu pregunta, si te quedó claro. Sí, que es algo meramente hecho por nosotros y que la naturaleza pues no responde a eso. Y ellos no dicen, ah, pues yo soy estadounidense, yo soy mexicano, no me junto contigo. Ellos no ven esas cosas. Muy Sí, bien. gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta, Lina, en lo que se anima a los demás. Los miotis sabemos que son muy difíciles de identificar, ¿verdad? Porque presentan características morfométricas muy similares. Eh, Sí. los miotis, bueno, tú mencionabas ahí un ejemplo, ¿verdad?, de hibridación, Ujú. pero pudiese haber, pudiésemos llegar a conocer algún, no sé, algún ancestro común de todos ellos, eh, para poder ver estas similitudes que tienen. Ujú. Como lo mencionó, los miotis tienen un conservadurismo morfológico impresionante. Tienes que ser un experto para llegar al campo y decir miotis bleaching, miotis de otro. Aquí justo acabas de mencionar un problema para detectar la hibridación. La hibridación la detectamos cuando vemos que la especie A tiene genes de la especie B. Pero muchas veces, como hablamos que son especies hermanas que en algún momento estuvieron juntas, puede que ese compartir de genes se ha dado más porque antes estaban juntas. Eso se le conoce como sorteo incompleto de linajes o polimorfismo ancestral. Entonces, por eso se requieren muchos análisis para estar seguro. Y al final, como toda la genética es una hipótesis, si es hibridación o es simplemente polimorfismo que tienen ancestralmente. Y eso en las partes genéticas lo podemos determinar con nuestro grupo externo. Cuando hacemos árboles filogenéticos, siempre lo comparamos con algo ancestral para poder hacer la comparación y ahí podemos ver todo lo que usted menciona y por eso siempre es muy importante conocer a tu especie de estudio, leer mucho y ver qué es ancestral a qué, evolutivamente hablando, por supuesto. Y ahí se pueden ver y comenzar a hacer algunas hipótesis. Pero sí, solamente es en la parte genética, con tu grupo externo, con varios análisis, y siempre al final quedan hipótesis. Nunca sabemos lo que pasó en el Pleistoceno, no voy a regresar y asegurarte, no, pues esto es hibridación y no es ancestral, es hibridación. Entonces, acuérdense que al final todo es una hipótesis. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Bueno, pues si no es así, yo tengo muchas preguntas, ¿verdad? Pero ya luego se Adelante, ahora las sí hago. estamos. Este, no, sabes que hubo, no sé si si escucharon todos en las noticias, una situación de un oso que, eh, vaya, tenía comportamientos sociables con los seres humanos en Monterrey y lo capturaron y lo castraron para reubicarlo. Me parece que lo iban a traer aquí a la Sierra de Chihuahua. Ese oso negro tiene diferencias
con el oso negro que tenemos aquí. Entonces, pues hubo así como que un escándalo, ¿no? La gente se molestó porque decían, ¿por qué lo castran? Y la respuesta era que precisamente al hacerlo, pues estaban pues promoviendo de que no se reprodujera aquí, ¿verdad? Porque podría darse esta hibridación. Preguntarte, Aline, si tú estás de acuerdo con que hayan hecho eso, por esas razones. Uf, está difícil ahí. Pues es que hemos cometido tantos errores, muchas veces biólogos o naturalistas, personas que no conocen mucho estos temas o que apenas estamos investigando. Y nos ha pasado mucho. A través del tiempo metemos bichos donde no son y tienen consecuencias que a veces no podemos calcular y no podemos medir. Entonces, no me parece un crimen natural de que le hayan hecho eso al oso. Yo lo vería más por la parte de que pueda sobrevivir siendo un macho, pues un macho, la parte de testosterona, el agresivo con otras especies, entonces a lo mejor pues baje un poquito su posibilidad de sobrevivir, pero pues está bien que no se reproduzca. Como mencioné, es muy conocido por la genética de la conservación, que hay que tener mucho cuidado con esto. No podemos calcular, podemos hacer modelación, podemos investigar, pero nunca estamos seguros de lo que va a pasar. Pero pues siempre, pues el cuidar a los animales es lo mejor y a veces para aumentar la posibilidad de algunos animales que tienen mucha endogamia, o sea que no hay mucha diversidad genética que se pueden perder, muchas veces esta puede ser la solución. Meter individuos de otra población a esa población esperando que con eso sobreviva un poco más la especie, pero pues, ya ven que muchos errores siempre pues, han sido de buenas intenciones. Siempre hay que tener cuidado y de preferencia pues no hacerlo. Si vamos de campo, de una cueva a otra cueva, limpiarnos bien, no sabemos los bichos que podemos estar llevando. Eso pasó con el síndrome de la nariz blanca. Se cree que fue un espeleólogo de Europa que fue a Estados Unidos, traía esporas en su ropa y pues el desastre que hubo aquí en México. Bueno, en Estados Unidos no se ha visto aquí en México, pero pues éramos que nunca estuvieron en contacto con estas cepas de hongos, no estaban preparados para algo así y ha provocado la muerte de millones de murciélagos. Entonces hay que tener cuidado, nosotros como biólogos, naturalistas, espeleólogos, todos, siempre cuando vayamos de un lugar a otro, tener cuidado con lo que estamos llevando y con lo que a veces no alcanzamos a ver. Claro. No, pues gracias, Aline. Ya finalmente, si a algún estudiante le interesa hacer investigación en el área de los murciélagos, ¿qué le recomendarías? O cómo a que le pudiera hacer una invitación. Nos están viendo estudiantes pues desde primero hasta octavo semestre. Entonces, ¿qué recomendación les darías, verdad, para que se involucraran en el mundo de la investigación? Uf, muy complicado, pero pues siempre ayuda buscar un asesor pues, que tengan una cercanía, una confianza, porque pues muchas veces cogemos asesores que no nos apoyan mucho y cuesta más salir. Sí podemos salir, pero sí les recomiendo que busquen un buen asesor, un proyecto que les encante, que lo adoren, que no se despeguen de él y que general, pues, que prefieran pues, que esté cercano a su localidad para que puedan ir a campo sin problema y contribuir con el conocimiento en su universidad, en su estado, en su colonia, en su municipio. Entonces, pues no hay que desanimarnos. Sí es complicada la investigación aquí en México, pero pues hay que buscarle. Lo importante es no desanimarnos, siempre buscar oportunidades. Si no funciona en una universidad, pues meterse de estancia a otra universidad, irse al extranjero, utilizar mucho los congresos para hacer relaciones con otras personas, hacer amigos y colaboradores. Solamente así va a ir creciendo la ciencia. No ser egoísta, siempre colaborar de la mejor disposición. Pues están los artículos, si quieres venir acá a nuestro laboratorio, compartir el conocimiento, que eso siempre ha sido una herramienta para que crezca la investigación. Entonces, por eso, si alguno está interesado y quiere pues, hacer una colaboración, tiene alguna inquietud, pues acérquese, puede acercarse conmigo, con muchos otros investigadores que van a estar aquí dando las pláticas. Métanse en Google, busquen algunos proyectos, alguna tesis que les interese, que les guste, que les encante. Busquen ahí el asesor y comiencen a hacer esa relación. Acuérdense que todos estamos aprendiendo
y nunca vamos a acabar de aprender. Los proyectos siempre nos llevan a otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Así que pues no hay que desanimarnos y siempre seguir preguntando. Bueno, no, pues muchas gracias, Ali, te agradecemos mucho. Son exactamente, van a ser las 2, terminamos en tiempo. Gracias por tu tiempo y gracias por por compartirnos, ¿verdad? Este conocimiento que tú generaste, ¿verdad? Con dificultades, porque no es fácil la investigación. Sin embargo, pues, una vez que uno logra cumplir los objetivos, pues es algo muy bueno, ¿verdad? Que nos llena de satisfacción, que genera conocimiento y que, como dice Aline, ¿verdad? Se puede compartir con muchas personas. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, chavos, en la próxima conferencia. Y también los invitamos el próximo jueves a las conferencias en el área de la ganadería. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por la invitación. Adiós. Adiós. Gracias.